En esta ocasión vamos a hablar de los retos que enfrentó México en la segunda mitad del siglo XX. Te invito a que veas el siguiente resumen. En esta ocasión vamos a hablar de los retos que enfrentó México entre 1950 y finales del siglo XX. Todavía consecuencia de lo que vimos en el video anterior, que se conoció como el Milagro Mexicano. Uno de los efectos de este periodo fue el crecimiento demográfico. Entre 1930 y 1970, la población en México se triplicó. Esto tuvo como causas el crecimiento económico logrado en el periodo del Milagro Mexicano, que trajo consigo desarrollo científico y tecnológico que hizo que mejoraran los servicios y las condiciones de salud de los mexicanos. Con ello, bajó la mortalidad y también aumentó la natalidad. Esto fue positivo. Sin embargo, trajo para México nuevos retos que fueron efecto de este crecimiento demográfico. Uno de los primeros efectos fue la migración del campo a la ciudad. Esta migración se debió a que, como vimos en el video pasado, hubo un abandono paulatino del campo y muchos campesinos prefirieron migrar a la ciudad para buscar mejores oportunidades de vida. Esto trajo una urbanización importante del país, pero también que las ciudades empezaran a sobrepoblarse y con esa sobrepoblación hubiera una mayor demanda de servicios. Servicios de salud, pero también de vivienda, educación, transporte, agua potable, luz eléctrica, drenaje y pavimentación. Además, junto a esta demanda de servicios, también hubo una demanda de recursos y una demanda de productos industrializados. Ello aumentó el empleo en las industrias, pero también trajo una contraparte negativa que fue el aumento de la contaminación en las grandes ciudades. Junto a estos efectos de la sobrepoblación y del Milagro Mexicano, también vemos efectos en aquellos grupos de la sociedad que no se veían beneficiados por este crecimiento económico. Esto provocó que en el país surgieran diversos movimientos sociales que comenzaron a demandar mayor libertad de expresión, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida y una mayor democracia en la política mexicana. Algunos de los movimientos más destacados de este periodo fueron en 1951 el movimiento de los mineros, en 1957 el movimiento de los maestros y en 1959 el movimiento de los ferrocarrileros. Sin embargo, uno de los movimientos sociales de este periodo que mayor impacto tuvo en el desarrollo de la historia política de México fue el movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento estudiantil se enmarca en movimientos sociales que ocurrieron en diversos países y que tienen en común que los jóvenes comenzaron a exigir mejores condiciones de vida y un diálogo con los gobiernos. En México, entre julio y octubre de 1968, este movimiento, que comenzó siendo estudiantil, convocó a grandes cantidades de la población de clase media mexicana. Las principales demandas eran un diálogo abierto con el gobierno, que acabara la represión y que acabara la corrupción. Este movimiento fue sofocado violentamente por el gobierno, ya que quería dar la impresión de estabilidad política y social en el marco de las Olimpiadas que se celebraban ese año en México. En este contexto, el 2 de octubre, el ejército embistió a los estudiantes desarmados que se manifestaban pacíficamente en la plaza de Tlatelolco. Los estudiantes fueron sometidos brutalmente y se hizo evidente la gran represión a la que recurría constantemente el gobierno mexicano. Todavía hoy en día se desconoce el número de víctimas entre estos jóvenes estudiantes que protestaban pacíficamente. Como este movimiento estudiantil fue reprimido violentamente, algunos movimientos sociales buscaron resolver los problemas a los que se enfrentaban a través de movimientos menos pacíficos. En ese contexto surgen en México diversas guerrillas urbanas y rurales. Destacan, por ejemplo, el movimiento de Rubén Jaramillo en Morelos, de Lucio Cabañas en Guerrero, de Arturo Gámez en Chihuahua y la Liga 23 de septiembre en Monterrey. Para combatir estos movimientos sociales, el gobierno recurrió a lo que se conoce como una guerra sucia, y se le llama así ya que el gobierno mismo actuaba fuera de la ley
en vez de procesar a los guerrilleros, recurría a represión, desapariciones y asesinatos. También uno de los cambios que se logró en este periodo como resultado de los movimientos sociales y que fue muy positivo fue el logro de que las mujeres pudieran votar, ya que hasta antes de 1950 en México la mujer no tenía derecho al voto. Sin embargo, fue en 1953 cuando se concedió a la mujer el derecho a votar, con lo cual la participación de la mujer empezó a ser cada vez más importante en la política mexicana y en los círculos de gobierno. Sin embargo, aunque se ha avanzado hacia la equidad desde ese 1953, cabe señalar que aún falta mucho por hacer para lograr la equidad en México. Espero que te sigas cuidando mucho y no lo olvides. Quédate en casa.